Pichincha Universal, generando noticias. Janet Sosa está con nosotros, asambleísta alterna por Migrantes de Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos hablar con nuestra comunidad. Y hay que aprovechar que tenemos una enorme audiencia a través de nuestra señal por Facebook, por YouTube, y muchísimos comentarios, saludos permanentes desde distintos rincones del planeta, a quienes agradecemos. Entonces quisiera que aproveche también para que les envíe un mensaje cálido, siempre sintonizado con los intereses de sus votantes. Pues sí, nosotros, es más, yo vivo allá en Europa ahora mismo, por tanto estamos directamente enlazados con la vida de lo que es ser migrante y por otro lado con la comunidad ecuatoriana que no deja de vivir situaciones duras en el proceso migratorio, pese a que han pasado casi 20 años. Podemos decir que las situaciones de crisis también en Europa, las situaciones de crisis en estos momentos en el Ecuador, lleva a que la migración sienta esto como un dolor presente, ¿no? O sea, la razón de las migraciones en el 98 fueron las políticas oligárquicas, las políticas duras a nivel de económicas, y eso llevó a el éxodo de ecuatorianos, en este caso a Europa, porque también ha sido siempre a los Estados Unidos, pero sí. Europa se convirtió en un segundo destino. Y ahora esa sensación se empieza a volver a sentir, ¿no? Pese a que ahora ya hay una visa para entrar a Europa, pero no deja de ser, muchos ecuatorianos volvieron en su momento y ahora están otra vez intentando regresar en cualquier manera. Así que un saludo a todos mis compatriotas ecuatorianos en este sentir migrante. Justamente esto, mi estimada Janet, ¿cómo poder caracterizar la situación ahora mismo generalizada de los compatriotas cuando a nivel mundial la situación de movilidad se ha puesto hostil, en el sentido de las restricciones que se han impuesto a diverso nivel? Pues es lamentable hablar de este tema, ¿no? Yo siempre que hablo del tema migratorio hablo como una parte de nuestra condición humana, ¿no? Instintivamente, y lo he dicho en otras oportunidades, los seres humanos hemos migrado como parte de una sobrevivencia incluso. Y pese a todas las guerras que han habido en el mundo, y pese a que todos hemos tenido que en determinado momento migrar por situaciones de necesidades económicas, necesidades de paz, necesidades incluso de sobrevivencia, ahora esta situación se convierta en un problema, prácticamente una crisis humanitaria. En Europa mismo se está viviendo todo lo que es las migraciones desde el Mediterráneo, producto de las guerras. Pero generalmente son, considero, políticas que vienen desde arriba y de pequeños grupos. Estos grupos fascistas, podemos decirlos, en Europa. Hay un despertar fascista, ¿no? Así es. Grave así es. Y muy amenazante. Sin embargo, son de pequeños grupos, pero que tienen poder económico y político, y eso es lo grave. Y después, el crear una sensación, o sea, hacer sentir que hay un peligro. O sea, hablemos aquí mismo. Ahora nos quieren hacer creer que hay un peligro porque los venezolanos y porque ahora hay la delincuencia, cuando sabemos perfectamente que no están ahí los grandes problemas, ¿sí? Los grandes problemas, en este caso, por lo menos en Europa, sería el generar una política migratoria que permita un éxodo o un recibimiento más ordenado, que se podría, porque hablemos, en todo el mundo ha sido así, la migración siempre ha ido a trabajar, ha ido a generar riqueza, a pagar impuestos, o sea, no es que las han recibido y les han dado todo. Claro. ¿No? Yo mismo aquí veo, gratis los venezolanos igual trabajan, igual se buscan la vida. Claro. Entonces, lo que hacemos de eso, los migrantes, yo hace pocos días también aportar a la economía de los países a los que van. Tenía otra entrevista que igual decía, yo hago un llamado a quien nos escuche. O sea, aquí no es el problema de los venezolanos, en Europa no es el problema del Mediterráneo. No es más, deberíamos generar una red de solidaridad, y les digo, 450,000 ecuatorianos llegaron a España para después ir también repartiéndose en otras partes de Europa, y también recibimos a veces muchas políticas o pocos, digamos, individuos en los cuales
crean la xenofobia y especialmente a estas redes de pobreza que se dan. Pero la gente ecuatoriana y muchos latinoamericanos y muchos del Mediterráneo van a trabajar, no a otra cosa, a buscar un mínimo de dignidad. En base a eso, por lo menos la política de Ecuador se ha basado en lo que es la ley de movilidad humana, una de las leyes única en el mundo para proteger el derecho a movernos, el derecho a movilizarnos, el derecho a migrar. Ya. Para acentuar esta pregunta, Janet Sosa es asambleísta alterna por migrantes en Europa. La situación se ha puesto un poco más complicada para nuestros migrantes en Estados Unidos a partir del gobierno de Donald Trump y toda la política restrictiva y regresiva en materia de derechos humanos para personas en movilidad. Pero en el caso de Europa, ¿cómo están las condiciones? Los compatriotas están viéndose forzados a regresar, pero a un Ecuador que les da garantías, esperanza. Bueno, digamos o que no tanto así, o se están quedando más bien allá. No, a ver, hubo en el 2008, con la crisis que se dio en Europa, todo el problema especialmente en España, inmobiliaria especialmente la burbuja inmobiliaria, y por otro lado, de un otro modo, había mejores condiciones en nuestro país. Entonces la gente veía una posibilidad, había el plan de retorno, menaje de casa, habían muchas propuestas que muchas no se lograron concretar, pero se veía un Ecuador pujante, un Ecuador con esperanza. O sea, los ecuatorianos cuando emigramos, digamos en el 98, 99, 2000, era en un Ecuador que parecía no haber ninguna posibilidad, ¿no? En los 10 años que se vivieron y donde también se marcó la ley de movilidad humana y todas las políticas que se crearon para los migrantes en Europa, hablo concretamente en Italia, el tema de niños, un proyecto que hasta ahora se mantiene, con dificultades se mantiene el tema inmobiliario, con la ayuda a los ecuatorianos en el tema hipotecario. Todo eso fue muy importante, entonces regresaron a Ecuador. No se tienen precisa cuántos claro, fueron. datos exactos, porque evidentemente es complicado manejar el tema. Sí, es bastante complicado a nivel estadístico, sin embargo, muchos ecuatorianos volvieron. En la actualidad, los ecuatorianos que volvieron y las redes familiares, porque esto se maneja en redes familiares, están intencionados, muchos perdieron sus residencias temporales, sus residencias definitivas, otros tienen muchas doble nacionalidad. De los 450.000 ecuatorianos se sabe que 250 ya tendrían nacionalidad, la doble nacionalidad, pues están volviendo, con dificultades, porque al haber perdido estas visas es más difícil. Ya no hay la posibilidad de entrar, porque muchos ecuatorianos entraban como turistas sin necesidad de la visa que ahora existe y se quedaban. Claro. Ahora tampoco hay esas posibilidades, entonces hace mucho más difícil. Sin embargo, si las fronteras estuvieran abiertas, de hecho los ecuatorianos en estos momentos estarían migrando nuevamente, porque ahí hay desempleo, hay desesperanza, se ve en la situación económica del Ecuador cada vez más. Hace un momentito en la entrevista escuchaba, o sea, hay una situación realmente de descontrol, de una política, digamos, absolutamente manejada bajo intereses oligárquicos y no por el cual nosotros hemos trabajado como proyecto político. Este no era nuestro proyecto, no lo es, y ya es el momento también de despertar, quiero decir, o sea, de manifestarse, ¿no? Especialmente en el mundo migrante sentimos que es que bueno, es que justamente aquello, lo que se conoce o trasciende es que los compatriotas migrantes están muchas veces más organizados políticamente, en el sentido no inclusive de una bandera política, sino de estar empapados de la realidad de su país, de estar preocupados por las realidades de sus familias que se quedaron y demás. Es la tónica, asambleas, reuniones, conciencia política en una buena parte de nuestros migrantes, ¿o no? Yo creo que está sucediendo lo mismo que está sucediendo, lo que veo en el Ecuador. ¿Sí? Estoy aquí 15 días. ¿Espejo allá? Y sí, la migración, yo he estado en la zona de Murcia, si bien hay muchas asociaciones, si bien hay una organización que fluye en base incluso a las tradiciones, a la cultura, a nivel político hay un desapego, hay una, si bien disconformidad, pero también hay un resignarse, y eso yo creo que, y veo en el Ecuador esa sensación también, o sea, con todo lo que está sucediendo ya en otros tiempos, pues ya no es que llame a la movilización, pero sería justo el decir,
Esto no puede volvernos a pasar. O sea, nosotros sabemos todo lo que ha sido la marca oligárquica, el Fondo Monetario Internacional, o sea, hemos vivido en carne propia y ahora nos vuelven a plantear políticas a ese nivel y mucho más graves todavía, ¿no? O sea, y yo sí creo que deberíamos realmente, sería mi llamado a los compatriotas que me escuchan en el exterior, a organizarnos, a hablar, a ser voceros cada uno. O sea, yo más de ser asambleísta alterna, que vale a poco, casi los asambleístas alternos somos, no sé cómo decirlo, o sea, no servimos. No convocados cumplimos. cuando el principal no está. No, ni siquiera. Depende, o sea, no hay ni siquiera una regla. Yo cuando asumí el rol de asambleísta alterna dije, yo sí, si estuviera en el Ecuador propondría realmente un cambio, alguna reforma, o cumplen algún papel, o mejor que desaparezcan los asambleístas alternos, porque no puede ser en base a solo el interés del principal llamarle o no llamarle, y en base también al tipo de momento, ¿no? O sea, sí. Que vive el país, claro. Claro, En otros países no existen asambleístas alternos. El que pierde su curul o no va, simplemente deja cerrado el kiosco y se va. Puede ser eso, pero tampoco tiene sentido que un asambleísta alterno no sea partícipe, ¿no? Nosotros tenemos una si vamos a tener alternos, que hagan algo, su papel, ¿sí? Que hagan algo, que estén representando, que tengan la posibilidad de reunirse con sus principales, que por lo menos consideren esta posibilidad de participación. Entonces, pero eso es otro tema. Lo que voy es el hecho de una migrante más aquí, no soy otra cosa que una migrante más, una luchadora popular, ¿no? Todos los 40 años de lucha en mi vida no es para el día de hoy, y es por eso que estoy aquí, porque creo que todos deberíamos generar vocerías, ¿no? Soy una ex militante de ABC, hemos sabido lo que son las luchas antioligárquicas y no podemos olvidarnos de nuestro pasado, no podemos perder la memoria. Entonces sí creo que hemos sido absolutamente engañados, ¿sí? Y no se trata de buenos y malos, se trata de políticas macro que van mucho más allá de lo que pueden ser las voluntades personales. Y frente a eso, lo único que puede salvarnos, quiero decir, es en estos momentos cerrar filas, unirnos, generar propuestas que nos permitan. Las líneas rojas es: no podemos permitir que la oligarquía vuelva a este país. Yo la tengo terror. Cuando me fui hace 25 años, dejamos un Ecuador, como decía hace un momento, que parecía no tener una esperanza. O sea, no me gusta la palabra esperanza porque es como esperar, pero nosotros sí supimos dar las luchas, equivocadas o no, pero supimos luchar en su momento. Y yo sí creo que en estos momentos, a otros niveles, con la defensa de la democracia, obviamente, con todos los avances que hicimos por encima de los errores, pero una propuesta progresista que ha existido y que la hemos llevado adelante en estos 10 años, y más, porque esto es un proceso que va mucho más allá. ¿Usted puede juzgar el papel de Lenín Moreno en todo este tema? Bueno, yo no creo que soy una que deba juzgar. Yo lo que creo es que Lenin, realmente, nosotros votamos por otro proyecto progresista, ¿no? Ese fue, la Revolución Ciudadana tenía que seguir mejorando, corrigiendo errores, avanzando en los logros y en la reversión social que se dio, tanto en el tema de infraestructura que nunca había tenido este país para el turismo, en salud, en educación, ¿no? En reversión a la juventud, en la formación. Todo eso se está perdiendo. Empleo, dejar a miles de jóvenes en especial sin empleo. Prácticamente Lenin lo que hace es seguir una agenda de los intereses de los grupos oligárquicos de este país, que no son más que 5. En cambio, y no es que afecta a un movimiento o a la división, ¿no? O sea, yo he vivido 40 años en lo que es estar en movimientos políticos. Sí, en luchas sociales, en problemáticas, en a veces dividirnos, no estar de acuerdo, pero eso es afectar a 16 millones de ecuatorianos, los que estamos adentro y los que estamos afuera. Estas políticas son realmente para matar un país, que no solo es en nuestro país, en toda América Latina se está planteando. Politizar la justicia, ¿qué es lo que están haciendo? Nadie dice que no debe haber una control. Lucha contra el delito, ¿no? Y la corrupción. Pero eso no significa, en estos momentos todo está politizado. O sea, y yo, como Janet Patricia Sosa, una migrante más, una ciudadana más, una luchadora popular, creo que no podemos seguir agachados la cabeza, no podemos seguir diciendo, no va conmigo. No,
O sea, ahorita todos, y como digo, esto no se trata de correístas o leninistas, se trata de una lucha popular donde están afectando los intereses de las grandes mayorías en nuestro país. Y no podemos perder nuestros derechos, una vez logrados, son irrenunciables. Nosotros en estos 10 años o en estos procesos de 40 años a partir del retorno de la democracia, los logros adquiridos no podemos perderlos. Y ese es mi llamado a la comunidad migrante, a los ecuatorianos, a los asambleístas principales y alternos de Alianza País, a tomar ya, a cerrar filas y decir, no podemos votar junto a Creo, junto a Social Cristianos, a los torturadores de toda la vida. O sea, discúlpenme, pero yo sí tengo que decir las cosas como las siento. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.